Y pasamos de nuevo a los mercados. Javier Cabrera, analista de mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos viendo que Wall Street a priori parecía que cotizaba con algunas dudas, pero se mantiene por el momento en el lado positivo. ¿Cómo estás viendo la sesión y bueno, lo que llevamos de semana en sí con el apagón de por medio? Pues a pesar del evento de ayer, lo cierto es que hay calma en los mercados, ¿no? Tanto en el IBEX 35, que si bien es cierto hoy ha caído, se debe principalmente a ajustes por descuento de dividendos, Inditex y Santander, dos de los grandes valores del índice, y ahí pues tenemos parte de esa caída. Y después en Estados Unidos parece que los resultados están dando algo de calma, ¿no? Lo cierto es que no están, en términos generales, no están siendo malos, y yo creo que eso despeja ciertas dudas que ya se estaba teniendo. Incluso se pensaba que en el primer trimestre del año ya podríamos haber visto algo de impacto en la política arancelaria de Trump, a pesar de que esos aranceles recíprocos pues, ya comenzaron o se anunciaron, mejor dicho, después de finalizar el primer trimestre. Sí, efectivamente, parece que la temporada de resultados nos está aportando algo de calma en medio de las turbulencias que vivíamos a tenor del Día de la Liberación, el día en el que conocíamos esos aranceles recíprocos y que, por tanto, desataron grandes temores sobre el impacto económico de esta política arancelaria. Respecto a resultados, tenemos ya las cuentas de algunas de las 7 magníficas. Sin embargo, mañana al cierre van a publicar Microsoft y Meta. ¿Qué podemos esperar de estas dos en particular? Yo creo que en general van a ser buenos resultados. Si bien es cierto que hay varios puntos en los que hay que estar atentos. En el caso de Microsoft, el mercado lo que va a estar fijándose es sobre todo en el crecimiento de la nube. Recordemos que ya en el trimestre anterior el crecimiento no fue demasiado alto, se está notando ya una ralentización en la parte de Azure, por un mercado algo más maduro. Todavía tiene potencial de crecimiento, pero ya hay cierta guerra comercial dentro del sector, ¿no? Entre pues, Amazon Web Service, Alphabet y alguna otra competidora más. Por otra parte, en el caso de Meta, los resultados deberían ser buenos, pero también existe la posibilidad de que haya cierta sorpresa por sobre todo ese mes de marzo, en las que la confianza empresarial en Estados Unidos se redujo, y lo primero que recorta las compañías normalmente suelen ser los gastos en publicidad. Entonces ahí Meta se podría ver perjudicada. En el caso de Alphabet, que también tiene una parte de su negocio a través de la publicidad, no vimos una caída demasiado grande, por lo que en principio pues deberíamos esperar buenos resultados de Meta. Efectivamente, además, Alphabet consiguió disipar las dudas de los inversores respecto a las fuertes inversiones que había hecho en inteligencia artificial. Con la irrupción de DeepSeek hubo un temor latente de que todas esas grandes inversiones hubieran sido en vano, pudieran caer en saco roto, ¿no? Pero parece que Alphabet despejó esas dudas. Podemos esperar, por tanto, lo mismo por parte de Meta si solo nos centramos en el aspecto de la inversión en inteligencia artificial. Yo creo que sí. De hecho, si comparamos ambas compañías, de momento veo mucha más opcionalidad, mucho más potencial para la inteligencia artificial, para Meta, que para Alphabet. De hecho, creo que la IA es un riesgo para Alphabet. Tenemos que tener en cuenta que Google, sobre todo Google, ¿no? Pues se nutre de esa publicidad, de ese pago por posicionar tu página web en un lugar superior, incluso la publicidad dentro de tu web. Si tenemos una IA que automáticamente escribes una pregunta y te pones directamente la respuesta, no tienes que hacer una búsqueda a través de internet ni consultar varias páginas, pues se está reduciendo el potencial clic en diversos anuncios. En el caso de Meta no se enfrenta a ese riesgo. De hecho, lo que le va a permitir es seguir perfeccionando sus algoritmos, seguir mejorando la capacidad para detectar las tendencias del consumidor y sobre todo cómo se mueve o qué tendencias suele haber en los usuarios, para después ofrecerle esos servicios a los anunciantes y aumentar la rentabilidad de la inversión de esa publicidad. Al final, yo creo que lo que va a permitir es mejorar tanto la experiencia de usuario como la rentabilidad de la inversión de las diferentes compañías
que invierten en publicidad a través de Instagram o de Facebook. Entonces, Ujú. creo que va a Sí. haber una diferencia importante y en el corto plazo sí que podemos ver pues ciertas caídas, ¿no? Ciertos miedos del mercado, pero en medio y largo plazo, pues más optimistas con Meta. Ujú. Em, Nos decías al principio que los resultados están dando algo de calma y que tampoco están siendo malos en términos generales. Claro, una cosa también son las cifras que nos puedan plantear respecto a este primer trimestre del año y otra, los mensajes que nos van avanzando de cara, sobre todo, a la política arancelaria, ¿no? ¿Cómo debemos recoger estas advertencias, estas reducciones en las expectativas de ganancias, de ingresos que están efectuando algunas compañías? ¿Hasta qué punto debemos tomarlo como un aspecto muy negativo o debemos observarlo con determinada precaución y cautela? Yo creo que con cautela. Al final, como es una narrativa que ha imperado en el mercado tanto tiempo, creo que muchas Ujú. compañías se pueden excusar en esta guerra comercial para ocultar un cierto desempeño que ya venía siendo malo anteriormente, ¿no? E incluso también para salvarse las espaldas. De hecho, yo creo que en términos generales es mejor sorprender al mercado porque ha sido cauto que dar una previsión, un guidance muy optimista y después quedarte corto, porque yo creo Ujú. que las consecuencias son peores. Entonces creo que en líneas generales, pues la narrativa es la que es, los directivos se van a excusar en eso, lógicamente sí que hay un impacto, ¿no?, en el beneficio de las compañías y sobre todo si seguimos con esta tendencia de que, bueno, pues parece que esos aranceles recíprocos a niveles tan altos no se van a imponer realmente, pero bueno, seguimos con aranceles y con tensiones en China, entonces no es totalmente descartable que esto continúe durante más tiempo y se deteriore la economía mundial en términos generales. Entonces, con cautela, pero sí que es cierto que hay sectores que pueden verse de verdad más perjudicados y sí que pues tendríamos que hacer algo más de caso a la directiva. Ujú. Ahora, Javier, que estamos haciendo un balance de estos primeros 100 días de Donald Trump que se cumplen el 30 de abril, si tuviéramos que hablar de sectores ganadores y sectores perdedores en estos primeros 100 días de mandato, ¿cuáles son los que te vienen primero a la cabeza? Bueno, yo creo que perdedores, pues la tecnología en general lo está haciendo bastante mal. Es lo que está lastrando los índices, ¿no? Pues se nos viene a la cabeza esa 7 magnífica y sobre todo Ujú. Nvidia, que después de 2 años de unas subidas fulminantes, pues este año ya la cosa pinta diferente, ¿no? Sobre todo porque el panorama es bastante, yo diría incluso más realista, ¿no? No más complicado. Después, pues compañías cíclicas tenemos que tener en cuenta que hay empresas muy ligadas al ciclo económico y el mercado sigue teniendo miedo a que haya ralentización económica. Por tanto, es normal que sean más volátiles. También es cierto que los rebotes pueden ser más fuertes, pero que en términos generales el desempeño sea peor. Y Ujú. después, pues estamos viendo compañías defensivas que lo están haciendo francamente bien, ¿no? De hecho, pues incluso McDonald's se me viene a la cabeza que tiene cierto componente, incluso diría anticíclico, ¿no? Ujú. Pero bueno, Visa también lo estaba haciendo bien a pesar de esa dependencia de los pagos internacionales. Y ya pues se nos viene a la cabeza Johnson Johnson, compañías de este estilo que no tienen tanta dependencia del ciclo económico y tienen unos ingresos algo más predecibles. Ujú. Y ya para terminar, Javier, porque nada, nos queda minutito y medio, teniendo en cuenta los vaivenes que hemos vivido a lo largo de este último mes, incluso mes y medio, pre-aranceles, ¿podemos decir ahora que lo peor en términos aproximados ha pasado y que podríamos ahora abrirnos a un periodo de un poquito de relativa calma en Wall Street? Es muy complicado decirlo. Yo no descartaría que sigamos viendo picos de volatilidad, Ujú. sobre todo con Trump al mando, y es que todavía no tenemos acuerdos relevantes firmados, ¿no? Parece que con Ujú. Corea del Sur pues prácticamente ya se va a firmar algo, pero porque ellos también tienen algo de prisa por sus elecciones, que son en apenas un mes y medio, pero bueno, todavía no sabemos nada de Japón, con China pues ya dijo Scott Bessent que se podrían tardar entre 2 y 3 años en llegar a un acuerdo definitivo Ujú. y incluso pues
me falta también algo con Europa. Entonces, yo creo que todavía podríamos ver picos de volatilidad Ujú. y un VIX que se ha relajado ahora mismo algo más que también podría dispararse. Ujú. Bueno, pues vamos a esperar y ver y también intentar mantener la mente fría en casos de volatilidad extrema o de gran incertidumbre, pero bueno, el futuro en sí, en su propia descripción, ya se incluye la incertidumbre, ¿no? Así que como no tenemos la bola de cristal, tenemos que aferrarnos al menos a lo que sabemos en cada momento, al presente. Javier Cabrera, analista de mercados, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros.